Bueno, llegamos al ciclo Saturno-Plutón del año 1947 y que llega hasta el año 1982. Les recuerdo, para los que les interesa, que en los ciclos anteriores está, sobre todo en el primero, explico que las cartas del ciclo están domificadas todas para Buenos Aires, porque en Buenos Aires está el poder central. Por lo tanto, si bien la carta de Argentina es para Tucumán, las cartas de las configuraciones que presento son para Buenos Aires. Otra aclaración: ¿de qué se trata el ciclo Saturno-Plutón? Bueno, Saturno son las estructuras sociales y Plutón es el poder. Por lo tanto, los vínculos entre el poder y las estructuras sociales serán las que se van a ver reflejadas en las distintas estaciones del ciclo Saturno-Plutón. Bueno, por último, habíamos dejado en el ciclo anterior. El ciclo anterior había arrancado con el primer gobierno democrático de la Argentina, que fue el gobierno de Irigoyen, la Unión Cívica Radical. Por primera vez una persona llega al poder ejecutivo por el voto democrático, por el voto universal, la ley Sáenz Peña. Por supuesto que no tan universal. En ese momento no podían votar los varones. Recién en este ciclo no podían votar las mujeres. Recién en este ciclo van a acceder a ese derecho. Bueno, entonces el ciclo anterior había arrancado con Irigoyen. A Irigoyen le hacen un golpe de estado. Se inaugura la llamada década infame en el año 1930. Esta década infame es interrumpida por otro golpe de estado, de militares que también eran militares, pero que tenían otra extracción, otra ideología, anticomunistas, muy católicos, y no estaban ligados con los empresarios ni los terratenientes, como sí estaban ligados los golpes de estado anteriores y los que luego vendrán. Me refiero al 76, etcétera. Bueno, en este golpe de estado del 43 pone fin a la década infame y de alguna manera es el inicio de lo que fue el peronismo. En el año 46, que es al final del ciclo anterior, Perón llega al poder ejecutivo por elecciones. Así que ahora nos encontramos con este ciclo de 1947 a 1982, que arranca con el gobierno de Perón. Bueno, primero hablamos un poco del ciclo. Se produce una gran conjunción en Leo, como podemos ver, en sextil a Neptuno y en cuadratura a Júpiter. Esto nos remite a grandes personajes políticos solares, resonantes y que tendían a autocentrar el poder en todo el mundo y de todos los colores ideológicos. Posguerra, nueva división de países en Europa, inicio de la Guerra Fría, el Plan Marshall, que fue el plan de Estados Unidos para reconstruir la Europa de posguerra. Por supuesto que fue un plan que solo beneficiaba a Estados Unidos, ¿no? Porque, bueno, tenía que ver con la reconstrucción, el comercio, etcétera. Bueno, comienza también la división del bloque soviético y el bloque norteamericano. En el país estaba en curso la primer presidencia de Perón, iniciada unos meses antes, en el 1946. Pero con la conjunción Saturno-Plutón de 1947 se inicia el primer plan quinquenal, que es la característica particular de los gobiernos de Perón. Acá tenemos el primer plan quinquenal. Se anuncia el 9 de julio de 1947 en plena conjunción Saturno-Plutón. Si miramos sobre la carta de Argentina, vemos que cae sobre las casas 5, o mejor dicho, la cúspide 5, 11 y 5, porque siempre que algo toca una cúspide, vamos a tener que considerarlo también para
la casa contraria, aunque preferentemente, por supuesto, para la casa en la cual esté, si no, todo es igual. Perdón. Bueno, temas militares, fuerzas armadas, porque tocan a Marte. Vemos que la gran conjunción, la gran conjunción se produce sobre Marte. Militares, fuerzas armadas, cámaras legislativas, experiencias grupales por la Casa 11, sociales, grupos, alianzas, amigos de la nación, protectores, todos significados de la Casa 11. Tendencias e intereses más democráticos o sociales, porque la conjunción se produce en sextil a Neptuno y en cuadratura a Júpiter. Y notable también el eje nodal de las cúspides 2-8. Acá lo tenemos. Y la misma configuración que hace sextil al nodo norte de Argentina. Esto implica que habrá un giro en los asuntos financieros. Esto creo que ya lo dije en alguno de los otros ciclos. Cada vez que el eje nodal toca los planetas que tenemos en la casa 2, tenemos un giro en la dirección de la economía. También puede implicar muertes, por supuesto, por el otro significado de la casa 8. Vemos que la luna está en conjunción con la cúspide. Bueno, para este entonces la primera presidencia de Perón y el lanzamiento del plan quinquenal. Leo plantea el tema de la identidad. ¿Quién soy? Y este planteo aparece en lo que fue el primer gobierno peronista, ¿no? La independencia argentina respecto de las potencias extranjeras será el tema central. Pensemos que en el ciclo anterior Argentina subía y bajaba, fluctuaba económicamente porque era muy dependiente de la economía extranjera. O sea, cuando Europa entraba en guerra, Argentina entraba en crisis. Cada vez que Europa entraba en guerra, la crisis de Argentina era tremenda. Entonces, uno de los objetivos del golpe de los militares del 43 fue cortar un poco la dependencia con las potencias extranjeras involucradas en la guerra, como en ese momento Gran Bretaña. Los primeros años del gobierno se correspondieron con un período de prosperidad económica, que algunos adjudican a la posguerra. Sin embargo, el Plan Marshall impedía al país vender sus productos a Europa, con lo cual la prosperidad tuvo más que ver con las políticas internas. Si buscamos en internet, en cualquier información que tenga que ver con el Plan Marshall, vamos a confirmar esto, ¿no? O sea, el Plan Marshall fue un plan que tenía que ver con reconstruir Europa, pero solo beneficiaba a Estados Unidos. No había un beneficio de otros países. En este marco, el gobierno se propuso reforzar la autonomía relativa del país en el escenario internacional, para lo cual favoreció un crecimiento industrial que le permitía una ubicación menos vulnerable a las fluctuaciones de la economía mundial, algo aprendido del periodo anterior. Esto me lleva como reflexión a lo que es la teoría de la historia, ¿no? Que tiene que ver con aparece una fuerza política, luego aparece la contraria y luego se debería generar una síntesis. En esa síntesis debería estar la unión de ambas fuerzas, si es que uno aspira a ideales prácticamente imposibles, ¿no? Pero bueno, siempre está el ideal. Bueno, esto es un afiche de esa época, ¿no? Un afiche de propaganda, donde justamente vemos, ¿no? Es todo muy solar, fíjense que esto son personas, trabajadores mirando esperanzados como a un futuro que tenga que ver con la no dependencia. El primer plan quinquenal se presentó al Congreso en octubre de 1947, inaugurando la configuración. Consistía en un plan de industrialización y obra pública, y la participación del Estado en lugares clave, como servicios y asistencia social,
tema que estaba marcado en la Carta de la Configuración Universal por los aspectos de Júpiter y Neptuno. Estas dos imágenes son afiches de la época. ¿Mm? En este momento está asignado por un crecimiento de la industria, la obra pública, la creación de la flota mercante, fabricación de aviones, automotores y electrodomésticos, industria petrolera, la extensión y nacionalización de los ferrocarriles, la nacionalización del Banco Central, que recordemos que hasta el ciclo anterior tenía integrantes del Imperio Británico en su directorio. Créditos a los industriales nacionales y muchas medidas que favorecieron el surgimiento de nuevas industrias y la modernización de las ya existentes. En el inicio de la configuración, los salarios reales se incrementaron. La participación de los asalariados en el ingreso total pasó del 37% a casi el 40% y siguió aumentando hasta alcanzar un nivel del 47% en 1950. Acá quiero hacer otra salvedad. La primera configuración del siglo XX, que en realidad empezó unos años antes de que empiece el siglo XX, el gobierno era el gobierno oligárquico, así se lo llama, no es que yo lo llamo así. Un gobierno que accedía al poder ejecutivo por el llamado voto galera, voto cantado, no había democracia. No podías votar si no tenías dinero. Y no estoy hablando ya de un taller, de un zapatero, estoy hablando de dinero. La única clase social que podía votar era la oligarquía y los grandes terratenientes y grandes comerciantes. En el segundo ciclo de Saturno-Plutón que se dio en el siglo, comienza el gobierno de lo que fue la clase media a través del gobierno de Irigoyen, que aparece, ¿no?, en ese momento. En la configuración del 47, la fuerza principal, el gobierno, era, vamos a poner entre comillas, porque sabemos que nunca es del todo así, el gobierno de los trabajadores. Bueno, en el 3 de octubre de 1951 tenemos el momento de la semicuadratura creciente. Son los momentos de ajustes. Hay un golpe de Estado. El golpe de Estado del 28 de septiembre de 51 ocurrió en la Argentina cuando efectivos del Ejército, la Marina y la Aeronáutica, al mando del general retirado Benjamín Menéndez, intentaron derrocar al gobierno del presidente Juan Domingo Perón. 2 o 3 años después de que iniciara el gobierno, ¿no? En su breve proclama, los rebeldes acusan al gobierno de haber llevado la nación a una quiebra total de su crédito interno y externo, tanto en lo moral y espiritual como en lo material. La reforma constitucional que permitía la reelección del presidente, así como las medidas de politización de las Fuerzas Armadas, parecen haber influido en los militares adherentes al movimiento. La sublevación duró un solo día y los involucrados fueron detenidos y pasados a retiro. Desde 1951, sectores cívico-militares antiperonistas llevaron a cabo actos terroristas a través de los denominados comandos civiles. Recordemos que en el ciclo anterior también estaban estos comandos con otro nombre, y aparte no existía el peronismo, que se dedicaban a atacar a los inmigrantes, a los obreros e inclusive a los políticos de la Unión Cívica Radical de la línea irigoyenista. Aquí se ve que los sectores relegados en el inicio de la configuración no han permanecido inactivos, sino que se organizan y se manifiestan en la primer semicuadratura. En 1951, por otro lado, hay elecciones legislativas y es la primera vez que votamos las mujeres. En estas elecciones gana el oficialismo con más del 60% de los votos.
Los años 52 y 53 son años caracterizados por los textiles crecientes. Corresponde a la segunda presidencia de Perón y al segundo plan quinquenal. Perón obtuvo la victoria con un 62% de los votos y se produjeron algunos cambios significativos en el plano económico. Logró acuerdos con países latinoamericanos, formó la Unión Económica. Fue sancionada una ley de inversiones extranjeras, cuestionada por la oposición, que tuvo como objetivo alentar la participación del capital privado en áreas claves de la economía, como la energética. El ritmo inflacionario se desaceleró. Por supuesto, hay que aclarar que durante la primera presidencia de Perón hubo una gran inflación. Algunos dicen que tenía que ver con la gran demanda también que había de productos. Bueno, en la segunda presidencia el ritmo inflacionario se desaceleró desde la última parte del año 52 y se produjo un crecimiento en las exportaciones agropecuarias en 1953. Bueno, hubo muchos avances sociales, se estableció el divorcio vincular, se derogó la ley de enseñanza religiosa, se le quitó el apoyo a los institutos privados de enseñanza católica y esto trajo un conflicto con la Iglesia. El punto vulnerable del gobierno peronista seguía siendo la oposición, los comandos civiles, los sectores militares, la Iglesia y el sector agroexportador multinacional. Bueno, en la segunda presidencia sucede la muerte de Eva Perón el 26 de julio de 1952. En este periodo de sextiles, es decir, de crecimiento y desarrollo, la clase política desplazada también va construyendo su estructura, produciendo escaladas de violencia y culminando en diversos golpes de Estado, hasta llegar al definitivo en 1955. Pero todavía no llegamos ahí. Estamos en el 53, en donde hay un gran atentado en la Plaza de Mayo. Los comandos civiles, es decir, la resistencia del poder, que quedó polarizado como contrario en el inicio de la configuración, ponen explosivos en un acto de la CGT. Como resultado murieron 6 personas, más de 90 heridos y 19 mutilados, siendo considerado un primer ensayo del posterior bombardeo a Plaza de Mayo del 55 y del golpe de septiembre. Este conflicto se mostrará explícito en el momento de la Cuadratura. Bueno, perdón, se me cayó el micrófono. Bueno, tenemos la Cuadratura creciente en 1955. Hay un golpe de Estado a Perón, bombardeo de la Plaza de Mayo, asesinato de civiles, instauración de dictadura militar. Lonardi, Aramburu. Para este entonces, una gran persecución política e ideológica, censura y proscripción del peronismo, destrucción de los símbolos y las alegorías. Vuelve el conservadurismo oligárquico al poder. Los golpistas asumen en una plaza llena de consignas antiperonistas, tanto de la izquierda como de la derecha. En junio del 55 hubo muchos levantamientos de sectores de las Fuerzas Armadas con el fin de derrocar al presidente. Uno de los hechos fue el bombardeo a Plaza de Mayo. El 19 de septiembre, Perón renuncia. Acá vemos una tapa de un diario de la época que dice: en medio del indescriptible entusiasmo de la muchedumbre, juró ayer el general Lonardi. Entre paréntesis, Perón había ganado esas elecciones con un 62% de los votos. Acá tenemos la carta de la Cuadratura.
El aspecto exacto se da 3 meses y medio después del triunfo de las fuerzas opositoras en el golpe militar. Miremos el eje, fondo del cielo, medio cielo, los nodos y la cola de dragón conjunto a la luna, que marcó la pérdida para la población. Estas posiciones con tanta angularidad son señal de sucesos que cambiarán el eje de las cosas. Esto también lo podemos ver en las revoluciones solares o en los tránsitos. Al superponer sobre el radix, la carta de la cuadratura, el nodo sur y la luna caen sobre el nodo norte natal, es decir, estábamos ante un retorno de los nodos invertido, ¿no? Caen sobre el nodo norte natal en casa 8. Y Mercurio, su regente, lo tenemos sobre la luna natal, como afirmando que efectivamente este momento del cielo tendrá algo que ver con nosotros. También estábamos viviendo, bueno, esto que decía yo, un momento del ciclo nodal, que al estar ya en radix en las casas 2 y 8 natales, cada tanto nos trae un giro desde lo económico. Por otro lado, Saturno en tránsito sobre la cúspide de la casa 2 del radix, se observa que será un momento de restricción económica, confirmado por la conjunción Luna-Nodo Sur, fondo del cielo, eje nodal, y acá vemos también la oposición de Plutón a nuestro Saturno natal. Bueno, esto es algo muy interesante porque durante el periodo de la cuadratura, el gobierno de facto se encontraba en una situación de inestabilidad, ya que dentro de él mismo pugnaban dos vertientes, una liberal y la otra neofascista. Lonardi fue invitado a renunciar, y su lugar lo tomó el general Aramburu, quien cometería varios actos de corte netamente antipopular, como el fusilamiento del general Valle, los fusilamientos de José León Suárez y la proscripción del peronismo, afectando incluso a artistas, deportistas e intelectuales que se hubieran forjado o hubieran apoyado a ese partido político. Económicamente se tomaron medidas contrarias, recordemos el eje nodal, como la supresión de los controles de cambio y demás instrumentos de control estatal, generando una redistribución del ingreso al sector agroexportador, caída de la producción industrial, déficit comercial e inflación descontrolada. Fíjense que este es el boletín oficial de esa época, donde dice que se prohíbe el uso de elementos y nombres que lesionaban la democracia argentina, se refiere al peronismo. Se suprimen asignaturas en cursos. Bueno, son distintos decretos que tenían como objetivo borrar del mapa, borrar el nombre, generar un olvido acerca del peronismo. Bueno, llegamos al trígono creciente, años 58 y 59. El gobierno de facto, luego del resultado de las elecciones del 57 para la reforma de la Constitución, comprende que debe incorporar a los sectores que ha silenciado, ya que la polarización es insostenible. Aún. Libera entonces a dirigentes sindicales y políticos. En trígono hay distensión de las fuerzas, que intentan reparar o mejorar las fallas del momento expresado en la cuadratura. Contexto internacional. Se me corrió, perdón. El mundo, en medio de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, Frondizi intenta crear lazos con ambos, pero esto pone muy nerviosos a los militares. ¿Quién es Frondizi? Frondizi gana en 1958 gracias a un acuerdo con Perón, que proscripto pide a sus seguidores le den el voto a él.
Entonces, luego de ganar las elecciones, toma varias medidas progresistas, pero en 1959, bajo presión militar, pone al economista Álvaro Alzogaray, neoliberal acérrimo, como ministro de Economía, y cambia radicalmente su rumbo en esta área. Con este movimiento, el sector agroexportador repunta sus ganancias, mientras que el sector laboral e industrial las pierden. Devaluación, inflación, y para contener el descontento, el plan Conintes, que era un plan de intervención estatal en la seguridad del país, entre comillas. Acá vemos a Frondizi con Fidel Castro. Frondizi había intentado algunos acercamientos, pero el poder había aceptado la presidencia de Frondizi, sin embargo no había levantado la proscripción a Perón. Por lo tanto, es aceptado el peronismo a medias, digamos, ¿no? Un peronismo light, por llamarlo así. Bueno, nueva crisis en la sesquicuadratura creciente, 1961. La política social y económica llevada adelante por Frondizi / Alzogaray trajo aparejada inflación y empobrecimiento de la población trabajadora. Los actos de violencia y atentados se multiplican. El Estado aplicó varias veces durante los años 61 y 62 el Plan Conintes. Asolado por levantamientos militares, la renuncia de Alzogaray, inflación, huelgas generales, etc., Frondizi decide admitir al peronismo en las elecciones del 61, bajo otro nombre, donde terminan ganando. Ante esta situación, Frondizi da marcha atrás e interviene en algunas provincias, pero no puede evitar el golpe militar que lo destituye el 29 de marzo del 61 para evitar mayores aperturas. Acá lo vemos a Frondizi retirándose luego del golpe de Estado. Bueno, llegamos a la sesquicuadratura creciente, 1961. Bueno, los periodos de la sesquicuadratura y de los trígonos son periodos muy breves. La Unión Cívica Radical, ¿qué había pasado con la Unión Cívica Radical? Llega a esta instancia dividida definitivamente entre los que aceptaban la proscripción del peronismo y los que no. Para este entonces, la presidencia de Guido, que es el presidente del Senado, pero se mantiene en el poder apoyado por sectores del ejército. La situación política, social y económica es de inestabilidad total. En el año 63 es la presidencia del doctor Arturo Umberto Illia, radical. Su primer acto de gobierno consistió en eliminar parte de las restricciones que pesaban sobre el peronismo. En general intentó defender los intereses de la mayoría de la población, con leyes como la del salario mínimo vital y móvil o la ley de medicamentos, pero se atrajo problemas con Estados Unidos debido a la anulación de contratos petroleros del gobierno anterior. La Sociedad Rural y la Unión Industrial también fueron grandes opositores al gobierno de Illia, iniciando una campaña de desprestigio a nivel mediático encabezada por el periodista Mariano Grondona. De ahí viene que le digan la tortuga. En el año 65 y 66 tenemos la oposición, que como ya vimos en todos los ciclos son momentos de mucha tensión y crisis. Se produce en Argentina el golpe de Estado a Illia. La oposición se da sobre el eje 6 y 12 de Argentina, junto con Urano y Marte. Inaugura el tránsito de Plutón por la casa 12, que durará hasta 1982. Será un periodo muy violento, oscuro, polarizado, signado por violencia y excesos de las fuerzas militares y policiales. Plutón viene desde la casa 6.
Por lo tanto, va a traer el significado de la casa 6 a la 12, junto con Urano y junto con Marte. El trasfondo de todo esto es económico. La apertura, el libre mercado y la especulación financiera versus los intereses nacionales. Otra vez el eje nodal. Y también Urano y Neptuno en los dos planetas que tenemos en la casa 2, Radix. Bueno, acá unas palabras de Ilia, al ser obligado a renunciar. Dice: ahora, como en la otra tiranía, cuando nos venían a buscar a nuestras casas también de madrugada, se da el mismo argumento de entonces para cometer aquellos atropellos. Cumplimos órdenes. Bueno, le sigue una continuidad de gobiernos militares, de ideología política y económica liberal, ultracatólico y autoritario, hasta 1973. Es el polo del poder contrario del que estaba en el comienzo del ciclo. La Revolución Argentina, como se llamaron, pretendió establecerse como un nuevo sistema dictatorial del tipo permanente, luego asociado al concepto del Estado burocrático autoritario. Esto es un concepto que encontré en internet, en páginas de historia, y mismo si lo pueden, si les interesa profundizar en esto, lo pueden googlear. La alta conflictividad política y social generada por esta dictadura incluyó una famosa fuga de cerebros, puebladas como el Cordobazo, el Rosariazo, la llamada Noche de los Bastones Largos, que fue cuando entraron a la universidad a pegarle a los docentes, la aparición de organizaciones guerrilleras y luchas internas que produjeron sucesiones de dictadores militares, Onganía, Livingston y Lanusse. (1966-1972) sesquicuadratura y trígono menguante. Estamos ya en el periodo menguante. Algo debe ser incorporado, si no, no hay avance. Los militares habían anulado la Constitución y los poderes del Estado se aunaban todos en la figura del presidente. Recordemos que en su origen esta configuración se dio en Leo. Rigió el estado de sitio, se anularon los partidos políticos, etc. El período menguante trae una cuota de exceso para poder sostenerse. Acá tengo algunas imágenes de hechos, están sacados de diarios de internet, de hechos de esa época, hechos muy violentos que tienen que ver con el Estado, ¿no? Se habían profundizado las organizaciones clandestinas y la violencia estatal iba en escalada, con hechos como la masacre de Trelew o Puerta 12. La antipatía de la población al gobierno era muy visible. Bueno, en 1973, en el momento de la cuadratura menguante, fue el regreso de Perón. Tomemos nota que su exilio empezó en la cuadratura creciente. Para corregir los problemas sociales y económicos, Lanusse retira la proscripción del peronismo, pero no deja participar a Perón con una cláusula en la ley electoral puesta a propósito para que quede afuera. Tenía que ver con la residencia. Quienes no habían residido en el país durante los últimos años, obviamente Perón, que estaba exiliado en España, no podía, con esa ley ya no podía participar. En las elecciones del 73 gana Cámpora. Perón regresa al país. Cámpora renuncia y llama a elecciones, donde gana la fórmula Perón-Perón con Isabel, la esposa. Durante el convulsionado período de la cuadratura menguante, Perón busca alianzas para la gobernabilidad y rompe con el ala izquierda o tendencia.
En la masacre de Seiza, el día del regreso de Perón, las columnas de Montoneros son emboscadas y atacadas por otros sectores del peronismo. Esto fue el preanuncio de la Alianza Argentina Anticomunista, o Triple A, que se dedicaría en los años siguientes a perseguir figuras públicas y militantes políticos. Acá tenemos una lista de organizaciones perseguidas por la Triple A. La Triple A, fíjense, esta es el balcón que se había armado, el palco que habían armado para recibir a Perón. Y se ve los que habían ganado el palco armados, ¿no? ...1976... llegamos al momento del sextil menguante... y la dictadura cívico-militar clerical... el proceso de reorganización nacional. El poder, en decadencia, se sostiene solo a la fuerza. Ya lo vimos en todas las otras configuraciones. En la fase final de esta configuración, el poder estaba firmado en el lugar que le había sido negado en el comienzo. Habían sido incorporados algunos aspectos nuevos a partir de los gobiernos democráticos, voto de la mujer, bueno, etcétera. Algunas cosas fueron incorporadas, y fueron ampliadas las posibilidades de otras clases sociales de ocupar un espacio en las estructuras de poder, a través de organizaciones construidas en los periodos anteriores y en el actual. Pero después de la oposición, esto empieza a perderse, y el poder conservador toma cada vez más fuerza, recuperando para sí la distribución de los recursos económicos del país. Las tendencias se polarizaban, y el 24 de marzo de 1976, poco antes del sextil, la dictadura derroca al gobierno de Isabel Perón e inicia un ciclo de endeudamiento, entrega económica, persecución, terror, secuestros, tortura y muerte, que terminará en 1982 con la Guerra de Malvinas y el llamado a elecciones democráticas para el siguiente periodo de Saturno-Plutón. Esta es la carta del golpe de Estado. A las 3:10 AM del 24 de marzo de 76, el general José Rogelio Villarreal inició el golpe de Estado. Este dato horario lo encontré en Wikipedia. En esta carta, para el 24 de marzo del 76, se puede ver que Saturno sigue su recorrido en Cáncer, en cuadratura al ascendente del Radix, y en trígono al Plutón de Argentina en la casa 6, lo que facilitó el accionar de las fuerzas policiales y militares, vinculó el poder ejecutivo, es decir, la casa 10, con las fuerzas representadas por la casa 6. Mientras que Plutón va por la casa 12, cuadrando a Mercurio y Venus. Los jóvenes, los niños, las mujeres, los intelectuales, personas de la cultura, estudiantes universitarios, fueron quienes más sufrieron los secuestros y los asesinatos. Acá superponemos la carta de la conjunción Saturno-Plutón y los tránsitos sobre ella el día del golpe, es decir, esta es la conjunción en Leo y estos son los tránsitos, o mejor dicho, es la carta del golpe. Se ve aquí que Plutón llega al ángulo descendente de la carta de la configuración universal, y esta posición ya llevaba un año. En julio del 78 tenemos la semicuadratura menguante. En este periodo la dictadura fue puesta a prueba. Por un lado se jugó el Mundial de Fútbol, pero por otro lado los secuestros y desapariciones de personas estaban prácticamente en su punto máximo, y los familiares aprovecharon la visibilidad argentina para denunciar lo que pasaba ante la prensa internacional. Esto es una ilustración que salió en Francia, auspiciada por el Comité para el Boicot de la Organización
de la Copa Mundial de Fútbol en Argentina, Comisión Argentina de Derechos Humanos. ¿Mm? El año 1981 se inicia con la conjunción de Plutón en el ascendente de Argentina. Luego retrograda y vuelve a pasar en un recorrido que durará 2 años. El 14 de julio del 81 se forma la multipartidaria, que como su nombre lo indica, era una organización integrada por un gran sector de partidos políticos que empiezan a presionar al gobierno para el retorno a la democracia. Ya estábamos en otro momento, si bien el ciclo aún no estaba terminado. Era hora que las cosas que estaban ocultas, casa 12, salieran a la luz. Es el viaje desde la casa 12 hasta el ascendente. La Guerra de Malvinas se produce un poco antes de la conjunción siguiente, pero Plutón ya estaba en los mismos grados del ascendente del país. Plutón 25 de Libra, justo en el ascendente. Saturno cuadraba a la Luna y al Sol. El final de esta configuración, con Plutón en el ascendente, no podía ser de otra forma que dramático. La Junta Militar decide la invasión de Malvinas casi como un estertor. Fracaso, muerte, destrucción y mayor conciencia social de la inoperancia o criminalidad de algunos sectores. Apertura democrática. Una síntesis final. Tenemos la conjunción, en donde fue el peronismo, el plan quinquenal, fue un periodo de preeminencia de la clase trabajadora. En la cuadratura creciente, anulación de lo generado en el momento anterior por la proscripción. Gobiernos militares y civiles se alternan. En los civiles hay algunos acuerdos sociales y cierta apertura. En la oposición se presenta la polaridad. Cualquier intento de acercamiento será cercenado. Es la caída de Ilia. En la cuadratura menguante, retorno del proscripto Perón en medio de una situación social inestable y violenta. División del peronismo. Golpe militar que genera el regreso del liberalismo económico. Persecución a militantes, desaparecidos y muertos. Por suerte, esta configuración termina con la apertura democrática y el llamado a elecciones que vamos a ver en el ciclo siguiente, en el cual gana el doctor Raúl Alfonsín. Bueno, muchas gracias y nos vemos en el próximo.